Como se dieron cuenta, esto es la lectura devocional. A propósito, los que están leyendo la Biblia cronológica van conmigo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque de leerla, al estar leyendo, escuchaba varios de los comentarios de hoy en la mañana de la Biblia. Y una de las analogías que yo saqué de mi experiencia de vivir en cierto sector de Luisiana era que había un árbol en la calle en Leo que tenía que pasar todos los días. Y ese árbol era bien frondoso, lleno de hojas, pero en el invierno estaba totalmente seco, totalmente sin hojas, solo las ramas, y luego otra vez lleno de hojas. Entonces miraba igual que antes, pero definitivamente yo sabía, son hojas nuevas. Y de eso me vino la analogía, así es la Biblia. La Biblia se miran las mismas, parecen que son las mismas hojas, y del papel serían las mismas hojas, pero la luz, la revelación que hay en las Escrituras, conforme uno va leyendo, es nueva. Es el principio de revelación progresiva. Es el principio de que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, este texto de Génesis 38, que es el que estamos considerando, lo he leído por lo menos 40 veces, por lo menos. Pero fue hasta esta semana que me hizo clic algunas otras cosas que no había visto, y por eso fue que quise compartirlas, porque qué lindo el mensaje. Comencé por mostrar que Dios usa las circunstancias. Dios se mueve en medio de las circunstancias. Platicaba con alguien que decía, es que seguramente que Dios permitió esto, o Dios lo tenía planeado. Y yo digo, no, las cosas malas que nos acontecen nunca son planeadas por Dios. De Él no viene nada malo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero a veces en nuestros errores, en nuestra ignorancia, en nuestra carnalidad, nos metemos en líos. Ahora bien, eso no significa que como me metí en lío por mi carnalidad, entonces Dios se aparta de mí. No, Dios va a usar aún eso. Si yo me arrepiento, desde luego, si yo busco el ponerme a cuentas con Él, y ese mal Dios lo puede cambiar y usar para bien. Pero no es que sea su voluntad. Es algo que voy a tocar más adelantito, pero quería adelantarla. El punto es que comencé por mostrarles que de las condiciones que Dios pone o le puso a Abraham para bendecirlo y para cumplir la promesa de que viniera el Mesías de su descendencia y todo lo demás, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob llenaron las condiciones. ¿Y cuál fue la condición que no llenaron? La que dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Bueno, eso es toda. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham se casó obviamente en su parentela, casó a su hijo Isaac en su parentela, se casó Jacob en su parentela, hasta que viene Judá. Ahora, voy a decirlo más adelantito, hay otro que se menciona, pero ahorita estamos con Judá. Y Dios empieza a usar aún los aspectos negativos. Recuérdense que Judá es el que dice vendamos a nuestro hermano. Y luego Judá es uno de los que participa en engañar a Jacob diciéndole a saber qué le pasó. ¿Right? Entonces, esa condición de la amargura de Jacob y de la culpabilidad de Judá lo hace alejarse. Una vez más, las circunstancias. Pero realmente él va y cumple lo que falta de las condiciones al casarse con una cananita, al dejar la parentela. De la descendencia de Judá no va a venir la parentela de Israel, sino que va a venir la parentela de Abraham. Pero me refiero como que Abraham lo hubiera dejado. Dos promesas necesito que tengamos siempre en mente. Comienza en Génesis 3:15, esa es la primera promesa. Eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Dios ya sabía que Adán iba a caer. Dios es omnisciente, ya lo sabía. Por lo tanto, también ya tenía todo preparado. Y nomás Adán peca. Génesis 3:15 dice Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. O sea, te vencerá, te despojará. Y tú le herirás en el calcañar. Y luego está la promesa a Abraham. De cierto te bendeciré grandemente. Déjenme parar.
antes de la promesa de Abraham, no es que haya dos promesas de Dios, ni 3, ni 4, ni 20. Es la misma, única promesa de la simiente de la mujer, porque todo se cumple en la simiente de la mujer. Es importante recordar eso. De Moisés dice, profeta como yo os levantará el Señor. Otra promesa. Un hijo de David heredará, de la raíz de Isaí heredará. Otra promesa. Pero todo es la continuidad de esta única promesa. Pondré enemistad entre ti y la mujer. La simiente de la serpiente tiene que ser derrotada por la simiente de la mujer. De ahí que todas las promesas del Antiguo Testamento se van a cumplir en la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es el otro profeta como Moisés. La simiente de la mujer es la descendencia de Abraham. La simiente de la mujer es el hijo de David. La simiente de la mujer es el sacerdote Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec. La serpiente de la mujer es Cristo. Y en él se cumple todo. Entonces, la promesa de Abraham la promesa de Abraham lleva una parte terrenal y la continuidad de la simiente de la mujer. Entonces dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo. Esa es la simiente de la mujer, la línea de la simiente de la mujer. Y como la arena a la orilla del mar, esa es la descendencia humana, terrenal, geográfica de Abraham. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esta frasecita me tomará otro estudio, aunque algunos de ustedes ya me han oído, pero conviene repetirlo. Tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Es una profecía al Cristo también, a la descendencia, a la semilla de la mujer. Israel nunca poseyó las puertas de sus enemigos, o sea, nunca conquistó a sus enemigos. Ganó varias batallas. Hubo el tiempo del reino glorioso en David y en Salomón, pero nunca fue un imperio como Babilonia y lo demás. Entonces las puertas de sus enemigos no se le ofrece a Jacob. Se le ofrece a Abraham en su descendencia y luego se le ofrece no a Isaac, que es el hijo de la promesa, sino que a Rebeca, la novia del hijo de la promesa. Y no se volverá a repetir sino hasta que venga el Cristo y se le diga a su novia, la iglesia. Entonces esos son elementos que están aquí escondidos, porque recuérdense que el reino de los cielos es como un tesoro escondido y que todo el Antiguo Testamento no lo entendió nadie. Entonces cuando ellos oyen hablar de estas promesas a Abraham, piensan solo en el Israel terrenal. Así era ellos, no entendieron. Y muchos hoy en día tampoco entienden de la iglesia evangélica, siguen aplicándolo al Israel terrenal. Pero bueno, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. La razón de estas bendiciones es que has obedecido mi voz. ¿Se recuerdan cuando va a ir a destruir Sodoma y Gomorra? Y dice, encubriré yo de Abraham lo que pienso hacer, sabiendo yo que él va a ser una gran nación y que va a ordenar a sus hijos y a su casa que guarden mis mandamientos, que sigan mi camino. Entonces, la razón es por la obediencia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Israel no le creyó a Dios. Entonces, las promesas estas son porque tú has obedecido mi voz. Por lo tanto, la bendición a todas las naciones de la tierra no es en el Israel terrenal, es en la Jerusalén de arriba, en la simiente de la mujer, en la novia del hijo de la promesa, que es Cristo, y por lo tanto es la iglesia. Entonces, en la primera parte me enfoqué en Judá. Cómo Dios usó las circunstancias para llevarlo. Se casó con una cananita. Fíjense qué interesante. Se casó con una cananita, pero esa cananita no era la que llevaba la simiente de la mujer. El hecho entonces de que se haya casado con una cananita por sí solo no es el asunto. Tiene que ser con una cananita, pero que sea la escogida de Dios. Lo veremos conforme vamos leyendo. Nos quedamos en que Judá dijo a Tamar en el versículo 11 del capítulo 38, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Ahí nos quedamos, ahí termina, por así decirlo, la parte de la redención de Judá, la parte de ponerlo en condición
de que ahora cuando regrese a casa, a su padre Israel, ya vaya su conciencia limpia, ya se pueda encontrar con que José vive y todo se pueda poner en orden. Así que ahora enfoquémonos en Tamar. Tamar es la persona, es la mujer a la que Dios está escogiendo. Versículos 12 al 23, pero leo primero solo el 12. Pasaron muchos días, sí, lo subrayé. Pasaron muchos días. Lo que yo subrayo es porque quiero llamar su atención a ello. No estamos hablando, como leemos la Biblia de corrido, pareciera que todo pasa en un instante o todo pasa en un ratito. No, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, la esposa de Judá, mujer de Judá. Después Judá se consoló, después, otro tiempo. Recuérdense que había un tiempo de luto, ¿verdad? Para eso. Y subía. ¿Por qué subrayo subía? En la Biblia, cuando dice descendieron los hijos de Israel a tal y tal lado y subía a tal y tal lado, obviamente lo literal es lo geográfico. Pero recuérdense que todo lo que acontece en el Antiguo Testamento de alguna manera tiene una aplicación espiritual para nosotros. Y si ustedes prestan atención cuando estén leyendo la Biblia, se van a dar cuenta que cuando dice descendió a, implica prácticamente un descender, ya sea en fe, un descender en circunstancias de un caminar. Jesús, ¿verdad? ¿Por qué me buscaban? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y no le entendieron. Entonces descendió con sus padres a. ¿Me explico? Entonces aquí subía. Está ya predisponiéndonos de que viene algo mejor, algo bueno, está ascendiendo a algo. Y subía a los trasquiladores. Bueno, ¿qué tiene de gracia subir a los trasquiladores? Lo hacen todo el tiempo. O sea que ese no es el chiste. Pero dice, a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat. ¿Solo en Timnat trasquilaban ovejas? Claro que no. Entonces nos está especificando. Ya entendimos que la subida es en Timnat. Subía a Timnat y él y su amigo Hira el Adulamita. Volví a subrayar Hira el Adulamita porque vimos en la plática anterior que se habla la nobleza, un noble, el buscar la justicia del pueblo. Y pasó muchos días. Cuando se pasan bastantes días con la justicia del pueblo, con la nobleza que ilumina, algo se le tiene que pegar. Es el que anda en la miel, algo se le pega. Ok, entonces ya tenemos a un Judá diferente, pero recuérdense, ellos no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu Santo, no los midamos a ellos con nuestra medida, porque si nos pusiéramos a comparar de acuerdo a las medidas, entonces sí son grandes hombres comparados a muchos de nosotros. Pero ahí está en otra condición. Entonces, dice, y subía a Timnat. La palabra Timnat, bueno, es a la que nos interesa. Significa una porción asignada. Judá está subiendo a su porción asignada. Hasta ahorita Judá no había subido a su porción asignada. Aunque haya estado yendo a Timnat a trasquilar ovejas, no había subido a su posición asignada. En este momento lo están llevando a su posición asignada. Aunque Judá no lo entienda, como muchas de las cosas que nosotros no entendemos, pero Dios dice en 2 salmos que me encanta, me predico sobre eso, me encanta. Primero el Salmo 20:24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cuántos de ustedes, o tal vez ustedes no, solo yo, se han dicho, no entiendo por qué está pasando esto? No entiendo por qué. Si esto y lo otro, si he orado, si he hecho lo que tengo que hacer, si esto y todo lo demás, no entiendo. Porque de Jehová son los pasos del hombre. Usaba la analogía yo de que puede estar una persona con un amigo en una de las bajaditas. En mi mente está una de esas bajaditas y la línea del tren pasando ahí abajo, ¿verdad? Entonces una colinita y uno está ahí y ahí está la línea del tren y viene el tren. Y están los 2 amigos ahí parados en la colinita. Uno está sosteniendo la bicicleta del otro. Y el otro le dice, soltá mi bicicleta. Pero si se va a ir para abajo. Sí, soltala. Pero viene el tren y te la va a despedazar. Sí, soltala. No, hombre, pero esa es mi bicicleta.
soltala. Él tendrá una idea. Entonces, de Jehová son nuestros pasos. ¿Y qué son pasos? Si camino es la actitud de vida, pasos son las circunstancias, las relaciones, los tiempos que Dios ha ordenado, porque de Él son nuestros pasos. Por eso que no entendemos. De ahí que yo tengo una forma de caminar en mi vida cristiana. Cuando ocurre algo malo, lo primero que hago es ver cuál es mi culpa. ¿Qué hice? ¿Sembré algo y estoy cosechando? ¿Cometí una ofensa y no me di cuenta? Lo que sea. Trato primero de buscar la culpa en mí. Si no la encuentro, tampoco me pongo a escarbar, porque hay mucha basura que escarbar. Así que si el Espíritu Santo no me redarguye, entonces lo tomo que de Jehová es ese paso. Y espero a ver qué quiere que aprenda y busco qué quieres que haga en esta situación. Pero no lamento ni cuestiono lo que está pasando. Y el segundo, también en Salmos, solo que ahora 37, versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Entonces, aunque me metí en un tope, dead end, ¿verdad? Llegué a una calle que ya no tiene salida. Si Él ordenó mis pasos ahí, no me voy a lamentar, daré la vuelta sencillamente. Algo pasó. Y ahí pudiéramos decir un montón de cosas. Si hubieras ido por allá, te chocan, te iban a asaltar, pues lo que sea, no me importa averiguar qué. Simplemente por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y recuérdense que pasos son circunstancias, situaciones. Entonces, en este caso específico, en el principio de la revelación progresiva, vemos que, ya teniendo las escrituras ahí claras, de que Tamar es la posición asignada para Judá, aunque Judá no lo sabía. Judá vio a Tamar y la dio de esposa a su hijo. Ahora, fíjese, aclarando algunos conceptos, porque Víctor Hugo me jaló las orejas y me dijo: mira, vos decís que Judá fue el único que cumplió y que Simeón también, ¿verdad? ¿A qué lee la Biblia? Y no me deja pasar una. Así que, bueno, es cierto. También se menciona que Simeón tuvo una esposa cananita. Pero lo que quiero llamar aquí, creo que lo escribí. ¿No escribí ese? Ese no lo escribí, ok. Dice, y con relación a que Simeón tuvo una esposa cananita, pero que ella tampoco se menciona, así como la esposa de Judá no se menciona el nombre, la cananita tampoco, porque en mi lectura devocional Dios me llamó la atención a este texto. Noten este texto, Génesis 48:5. Este es Jacob ya para morir, cuando llama a José y José trae a sus dos hijos, y entonces le dice Jacob: ahora pues tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Por eso es que en las 12 tribus se cuentan a Efraín y a Manasés. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Cuáles 12? Pero si debieran de ser, entonces habría como 14. No, porque Leví está apartado para Dios. Vaya, entonces quedan 13. No, pero José no cuenta, entran sus dos hijos. ¿Ok? Entonces son 12 tribus. Pero entonces lo importante aquí, pues míos son Efraín y Manasés serán míos, como lo son, ¿quiénes? Rubén y Simeón. Rubén y Simeón son de Israel. No se menciona a Leví porque Dios dice que Leví es apartado para él. Y no se menciona a Judá porque Judá es el descendencia de Abraham, a través del cual lleva la simiente. ¿Se están dando cuenta? Ahí están las claves. Dios siempre deja el tesoro escondido, pero hay que ir escudriñando, ¿ya?, para irlo encontrando. Entonces, y eso de Judá se aclara. También fue Víctor Hugo el que me citó este texto, y agarré el chivo de una vez para que buscarlo, si ya me lo dio Víctor Hugo. Bueno, Génesis 49:10. Capten, leyendo en español: no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué significa el cetro? La autoridad, el cetro del rey, ¿verdad? No será quitado el cetro de Judá. No lo tiene Israel, lo tiene Judá. Ni el legislador. ¿Qué es legislador?
el que hace las leyes, de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahí hay un gran mensaje. Léanlo despacio, les puse el chivo. En primer lugar, está clarísimo, el cetro, la estafeta, se le pasó a Judá y no le será quitada a Judá. ¿No le será quitada a Judá? No, no le será quitada, pero la tiene que entregar. ¿A quién se la va a entregar? Ahí también se está diciendo que la función de Israel terrenal, usando a Judá como Israel, de parte de la tribu de Israel, como el que consideran pueblo de Dios, llegaba también hasta Silo. Silo obviamente es una persona porque dice y a él. Y a él se congregarán los pueblos. Los pueblos no se van a congregar a Judá. Los pueblos no se van a congregar a Israel. Los pueblos se van a congregar a Silo. Queda claro entonces que la autoridad delegada permanecería en Judá, es decir, en su descendencia, pero al mismo tiempo queda claro que terminaría cuando viniese Silo. Y es a Silo a quien se congregarán los pueblos. ¿Qué significa Silo? Aquel de quien es, aquello que le pertenece a él, tranquilidad. Y añade los del diccionario entre los traductores un epíteto del Mesías. Silo es Jesús también. Como les digo, todas las profecías apuntan a Jesús. ¿Quién es Pedro o alguno del Nuevo Testamento? Y digo así porque está hasta el mero final ya. Dice, porque el espíritu de la profecía es Cristo. Entonces, todo se cumple en Cristo. Cristo es Silo. Y cuando Cristo vino, Judá le entregó el cetro y el legislador. Bien, ya aclarado ese punto, sigamos con Tamar, que es el personaje que nos toca considerar hoy. Todo el texto, no lo voy a leer todo para avanzar un poco, pero el punto es este. Quiero llamar la atención a que subió aquel a trasquilar sus ovejas, vio a Tamar cuando oyó, dice, eso sí lo debo leer. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada por él a mujer, y no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera. Bueno, entonces el punto ahí es, ella oye que viene el suegro no ha cumplido la palabra que le dio, y entonces se viste. Y si quieren decir se disfraza, pues, pero ahí dice que ella se puso para que la viera. Él la tomó por ramera. Y se llegó a ella, pero ella le pidió, que te voy a dar un cabrito de pago, ¿verdad? Y él dice, bueno, que me deja en prenda antes de que me envíe el cabrito. Y entonces él dice, ¿qué quieres? Y le dice, deme su sello, su báculo y su cordón. Y aquel se lo da y se va. Y ella regresa, se quita su vestido de viuda y, se quita su vestido con la que la confundieron de ramera y vuelve a vestirse su vestido de viuda. ¡Hala, qué relajo! ¿Verdad? Otra vez, qué relajo. La nuera engañando al suegro y teniendo relaciones con el suegro y esto y lo otro. Y aquí es donde quiero llamar su atención a una cosa. Nosotros hoy en día tenemos toda la ventaja del pasado, todo lo que se ha cumplido en el pasado, las profecías en Cristo y todo lo demás. Tenemos la dicha de recibir el perdón de los pecados, nacer de nuevo, tener la guía y la dirección del Espíritu Santo, tener las Escrituras a nuestro alcance. Tenemos tanto a nuestro favor. Al menos yo todavía fallo. ¿Alguno de ustedes todavía falla? Y cuando venimos a Cristo, tomamos, por cierto, que lo cantamos hoy, viniste del cielo a la tierra, de la cruz a la tumba, a morir por mi pecado.
Cantamos eso, creemos que Jesús llevó nuestro pecado, solo nuestro pecado pasado, y ahora que estamos en Cristo ya no lleva ningún pecado. Pasado, presente y futuro. ¿Verdad? Entonces, si a pesar de que nosotros, déjenme leerles ese texto antes de seguir con la primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Paro allí. ¿Cómo que para que no peque? No puedo evitar de pecar, soy humano. ¿Puedo evitar de pecar? Sí, podemos. Somos carnalotes y somos muy dados a nuestra carnalidad, por eso es que pecamos a veces. Pero sí podemos vivir sin pecar. Dios nunca nos pediría que hiciéramos algo que no podemos hacer. Y la idea es que tenemos que ir renovando nuestro entendimiento y llenándonos más y más de la palabra, para que nuestras caídas sean menos, para que nuestro errar sea menos. Nos suponemos ir creciendo. Dice Hebreos, va a decir más adelante, que es a los que por el uso, o sea la práctica, tienen ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Ya no tenemos que experimentarlo, sino que podemos discernirlo. Entonces dice Juan, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pedro, no voy a leer todo el texto, pero si lo quieren apuntar, ahí está primera de Pedro 1, 18 al 20. Ahí dice que fuimos rescatados con la sangre de Cristo como un cordero sin mancha, preordenado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué es importante esto? Porque esas cosas pecaminosas que vemos, que tenían tantas mujeres, que se casó, que se mete la nuera, engaña al suegro, que el hijo engaña al papá, en fin, todo eso pecaminoso que vemos ahí, y Dios los usaba. Entonces algunos dicen, bueno, es que la forma de juzgar en el Antiguo Testamento era una, y la forma de juzgar en el Nuevo Testamento es otra. No. Adulterio era adulterio en el Antiguo como en el Nuevo. El hecho de que fuese acepto por la cultura de esos tiempos no lo hacía acepto ante Dios. Dios es inmutable. Nunca cambia. No tiene unas leyes para esta gente y otras leyes para esta gente y esta ley. No. Entonces, ¿por qué los usaba? Porque todavía no había venido Cristo. No. Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Todos esos pecados eran pecados, pero Jesús escribía un pagaré. Desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya había sido el cordero inmolado, una especie de pagaré. Pero como en Dios no hay tiempo, el tiempo nosotros somos los que estamos en la cápsula de tiempo, en el Señor no hay tiempo. Él pagó por esos pecados también. Por eso fue que pudo usarlos. De ahí que no justificamos todo eso que pasa, todas esas cosas que si pasaran hoy en día serían horribles. Bueno, están pasando un montón de cosas horribles hoy en día. Pero el punto es, ya estaban en la cruz. Ya Cristo había pagado. Ahora, bajo ese entendimiento, veamos qué había en la mente de Tamar. Tamar está actuando de acuerdo a la cultura en la que vive. Y el texto comienza diciendo, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. ¿Se recuerda alguno de cuál es la definición que aprendimos de Paul Gelli de derecho? ¿Qué es derecho? Derecho es un reclamo justo a una promesa dada, a algo prometido. Judá le había prometido, espérate hasta que Sela crezca para que se case contigo. Ya había crecido Sela y Judá no quería correr riesgo de que se muriera. Entonces ella está reclamando un derecho. Es una promesa dada. Ella tiene el derecho de reclamarlo. ¿Ven? No es que Dios, insisto, haya pasado por alto pecados en el sentido de que se hizo de la vista gorda o dijo, estos pobrecitos porque todavía no han estado en el Nuevo Testamento, no, a todos por parejo.
Dios es un solo Dios, es un solo juez, una sola ley, una sola verdad. Pero su gracia y su misericordia se extiende de tal manera a nosotros que nos encuentra en nuestras debilidades, en nuestra ignorancia, y por amor y misericordia se extiende a nosotros. Entonces, habiendo aclarado ya eso, vamos a Tamar. Versículos 24 al 26 dice: sucedió que al cabo de 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado. Eso parece que son de la Corte de Constitucionalidad y la prensa y todo, ¿verdad? Porque de una vez dan sentencia, no indagan ni nada. Ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Ese no se llamaba Iván Velázquez, no, es Judá. Es Judá. Sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Y Judá dijo: se parecen a las mías. Al menos en eso, pues, estando el peso de la conciencia de Dios, reconoció que eran de él, ¿verdad? Dice el sello y el báculo. Entonces Judá las reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo. Ella sabía, él sabía, y entendió que ella estaba reclamando un derecho. Era un reclamo justo a una promesa dada. Y nunca más la conoció. Tomando ya, ¿se recuerdan los elementos de la plática pasada? Una llamada de atención, una prueba, una advertencia. Onán, fuerte. Dios le estaba advirtiendo a Judá: vienen unas pruebas fuertes. Y Sela fue el clamor. Pero para esa clase de pruebas fuertes que venían se necesitaba una mujer con un carácter fuerte para soportar todas esas inclemencias de la cultura, de la doctrina, todo. Fuerte, pero a la vez flexible, porque tenía que encajar entre todo ese rollo que estaba pasando ahí, pero nunca perder sus raíces, su firmeza. Esa es una definición de la palmera. Y Tamar precisamente significa palmera. Quiero tomar un poquito de tiempo para entender lo de la palmera un poquito más. Y voy a recurrir a la ley de la primera mención, pero antes de llegar a la ley de la primera mención quiero poner el contexto. Se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 15. Después de que Dios les ha dado la victoria sobre Faraón, el pueblo ha visto el milagro de abrirse las aguas del Mar Rojo, han visto la victoria sobre Faraón y todo su ejército, han danzado, han cantado y se han gozado en la victoria. Y continúa en el versículo 22 al 24. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Es sumamente importante esto. Usan ejemplos de los ejercicios físicos, que cuando uno hace ejercicio físico por un tiempo y luego deja de hacerlo, ¿verdad? Se le pone más difícil la cosa. Le da más dolor y todo. Cuando uno tiene una victoria y se pasa regocijándose mucho en la victoria, se acomoda o se confía. Entonces la fe es igual. Cuando se ha acrecentado la fe por algo tremendo y luego vienen otras circunstancias y se apaga, es peor. Cuesta más recuperar una cosa que mantenerla. Por eso es que la Biblia dice que no debemos de quedarnos en nuestras glorias pasadas. Gloria a Dios que ganamos, sí, pero eso fue este domingo. El próximo domingo nos toca jugar contra otro equipo.
¿Ah? Hagamos, no nos vayamos como hacen nuestros deportistas, a ir a tomar y a regocijarse y luego ya no sirven para los próximos juegos. No, tiene que haber un balance. Entonces ahorita han vencido, han gozado y han hecho la gran victoria y llegan a Shur. Shur significa pared. Y ahora ya con ese entendimiento me puse a buscar, agarré la concordancia en el original, a buscar las veces que aparece. 6 veces aparece en la Biblia y siempre se trata de que se llega a un lugar y ya no se puede o no se debe avanzar. Se topa con una pared. Por lo tanto, después de la victoria, el pueblo es detenido en el desierto para probarlos. Acaban de experimentar una gran victoria, un gran milagro. Y por 3 días de que no hay agua, el pueblo tiene sed. De repente ve el agua y salen corriendo y está amarga. Imagínense, pongámonos en su lugar, seamos condescendientes con ellos. Llevamos 3 días de no tomar agua. Tenemos seca la lengua y ahí está el agua. Y resulta que lo que debe ser nuestra salvación puede envenenarnos. Una vez más, ¿es culpa de ellos que en el desierto no hay agua? No. ¿Sabía Dios que no había agua por donde los llevó? Sí. ¿Es culpa de ellos de que el agua esté amarga? No. ¿Sabía Dios que estaba amarga? Sí. Entonces, ¿por qué los llevó ahí? Para probarlos. Dios no tienta a nadie. La tentación conlleva una implicación a pecar. Tentación conlleva una invitación a hacerse de la vista gorda con algún principio. La prueba no. La prueba es el examen que nos hacen después de habernos estado enseñando todo el año en la escuela, nos hacen el examen. O después de habernos entrenado en una cosa, nos hacen el examen. La prueba es necesaria, no solo para sacar el título, sino que para probarnos a nosotros mismos que aprendimos. Porque si empieza uno en el examen como cierta persona que no va a mencionar su nombre, pero que conozco muy bien y lo miro en el espejo todos los días, cuando uno llega al examen y está en chino, parece que no se le quedó nada. Entonces la prueba no es una tentación. Dios los lleva, dice, que ellos murmuraron contra Moisés. ¿Qué podía hacer Moisés? Entonces, de igual manera, recuérdense otra cosa, aunque lo dije la primera, necesito repetirlo acá. En todo lo que estoy hablando tiene que haber una historia. Es la historia de la simiente de la mujer a través del pueblo de Israel, etc. Pero tiene que haber una aplicación para nosotros. ¿Cuál aplicación podemos ver hasta ahorita? Número 1, seamos más conscientes de la sangre de Cristo por nuestro pecado. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía en la mira y ya nos amaba y ya se había invertido por nosotros. Cuando yo encontré a Jesús, nunca lo encontré. Él desde antes de la fundación del mundo ya había vertido su sangre por mí. La otra es de que somos buenísimos para alabar a Dios cuando las cosas nos van bien. Qué tanta gratitud, qué tanta fe y qué tanto reconocimiento de su soberanía y su majestad tenemos cuando las cosas nos están saliendo mal. ¿Cómo reaccionamos cuando el agua está amarga, esperando nosotros que fuera dulce? En todo eso Dios está hablándonos, porque su palabra es la única que siempre está actualizada. Nunca necesita un upgrade, siempre está al día. Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Otra vez podemos usar la analogía de la amargura de nuestro pecado y el árbol de la cruz que endulza aquello amargo. Pero noten que después de endulzar el agua, ahí los probó y les dio estatutos. Venimos a Cristo por fe, es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero después de estar en Cristo, Él nos ha dado estatutos para probarnos.
Él nos ha dado directrices de cómo debemos de corregir nuestra vida individual, nuestra vida conyugal, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida profesional, nuestra vida cívica. Hay estatutos para aprobarnos. E insisto, ¿qué dice Pablo de los que se meten en homosexualismo y todo lo demás? Que son mentes reprobadas, no aprobadas. Y Dios nos ha dejado estatutos para aprobarnos. De lo contrario, somos también reprobados. No podemos quedarnos con perdonen que lo ponga de esta manera, pero la Biblia lo pone así, no soy yo. No podemos quedarnos con los fundamentos del cristianismo. Gloria a Dios, valoro la sangre de Cristo, vivo agradecido. Pero no me puedo quedar en eso. El autor de Hebreos dice, dejando ya los rudimentos, vayamos a la madurez. La naturaleza dice que aguarda la manifestación de los hijos maduros de Dios. No solo niños espirituales. Y llegaron, ese versículo después de probarlos, viene entonces el versículo donde por primera vez se menciona palmera, que era lo que estábamos hablando. Yo no sé por qué Carlos se fue por allá. Era solo para poner el trasfondo. Fíjese, después de todo eso llegan a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Déjeme decirle rápidamente el significado de las palabras. Elim es palmeras en plural. Llegaron a Elim. Había 12. La palabra 12 está formada por dos palabras. Una palabra que significa 2 y una palabra que significa 10. El significado de esos números es acuerdo y prueba, igual a gobierno. Porque cuando se está de acuerdo con la prueba de la ley, se tiene un buen gobierno. Esto es igual a gobierno. Donde había 12 fuentes de agua. Fuente obviamente es el origen. Es donde se inicia algo. Y agua, como estamos hablando de una fuente, no estamos hablando de un mar o de un lago. El correr del agua es el correr de la vida diaria. Echa tu pan sobre las aguas, sobre un río. Entonces, fuentes de agua es donde nace o se originan las reglas o las leyes para fluir de la vida social. Y 70 está formado también de dos palabras, 7 y 10, que hablan de plenitud o completo y prueba. Donde se completa o se manifiesta la plenitud de esas aguas es en los 70, o sea, es autoridad delegada. Y las palmeras, como dije, son los receptores, los representantes y ejecutivos de esas aguas. Personas con las características de palmeras. ¿Cuál es la característica de la palmera? Fuerte, resiste los vientos, los huracanes, las tempestades. Flexible, no se queda fija como un cedro que por eso se quiebra, sino que es flexible ante los diferentes vientos, pero nunca se sale de sus raíces, nunca se sale de la verdad. Ok, esa es Tamar. Eso es lo que Dios nos está presentando ahí. ¿Por qué nos importa a nosotros? Porque ¿quién simboliza o quién debe de tomar el lugar de Tamar hoy en día? La iglesia. La iglesia debe de estar fundamentada, enraizada. Por eso dice que somos injertados en la raíz, no en el tronco de Israel, no en el tronco del olivo, sino que en la raíz del olivo. Y la raíz de Isaí es Cristo. No somos insertados en Israel. Como dicen, nuestra raíz hebrea sí, porque Abraham es el primero que es llamado hebreo, pero no raíz israelita. No tenemos raíz israelita. Ahora sí ya podemos ver a Tamar. Y llegamos a los versículos finales, casi los versículos finales del capítulo. Regreso a Génesis 30, Génesis 25, solo para hacer una comparación. Sí, esto es muy importante. Aún en este detalle hay una gran cosa. En los versículos 27 y 30. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Esta es Tamar.
Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. O Zara, no sé si tiene acento, ¿verdad? Pero este detalle presenta un tremendo contraste también, otro de los tesoros escondidos. ¿Por qué? Regresemos al nacimiento de Jacob. ¿Cómo es el nacimiento de Jacob? Génesis 22, versículos 25, versículos 22 y 23. Y los hijos, esta es la mamá de Jacob, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones. ¿Cuántas? 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Quiénes son esos 2? Esaú y Jacob. Son 2. No son multitud de naciones, son solo 2. ¿Y qué significa Jacob? Usurpador, el que agarra por el tobillo. Ahora noten, el primero en nacer es Esaú. Él es el primogénito. Jacob es el usurpador. Jacob usurpó la primogenitura. Él no es primogénito. El otro la menospreció por un plato de lentejas, pero también engañó a su padre para conseguir la primogenitura. ¿Será ese el método que Dios usa para darle la primogenitura a alguien? Ok, entonces este es un punto del que le estoy tratando de decir, que todas estas cosas que vemos así rarosas, ¿verdad? Entendamos, era la sangre de Cristo ya habiendo pagado el precio de lo que era necesario para cumplir la promesa que él había dado. De ahí que Jacob no es el heredero, no es el primogénito. Sin embargo, por la promesa hecha a Abraham, se tiene que bendecir la simiente de Abraham humana como las arenas del mar. Ahora en el contraste, ahora vámonos de regreso con los hijos de Tamar. Fares significa romper en muchas aplicaciones, a través de, por encima de, por debajo de, etcétera, literal y figurativamente. Mientras que Zara significa levantando. Noten, una vez más, está dando a luz la mujer, sale la manita de uno y la partera dice: este salió primero. ¿Había salido primero? No, pero ella sacó la mano y le puso y qué curioso que le pusiera un hilito rojo. A lo largo de la Biblia hay un hilito rojo, la sangre del cordero. Y luego sale Fares. Entonces le pone: qué brecha, ¿cómo te la hace? Según ella, se abrió camino, se le pasó a Sara para poder llegar. Pero cuando el otro sale, le pone Sara. ¿Qué significa Sara? Levantando. Y no dice que había lucha en el vientre de la madre. No dice que había batalla, como en el caso de Jacob y Esaú. Entonces, si respetamos los nombres, el uno estaba levantando al otro. Por eso sacó la mano. Y el otro es el primogénito. Hasta la fecha, hoy en día, el usurpador sigue usurpando al primogénito. Porque en el diseño de Dios desde un principio es Cristo y su descendencia el primogénito, no Israel. Entonces, como conclusión, debido a que las condiciones para heredar la promesa no estaban cumplidas, Dios usó las circunstancias, ordenó los pasos, puso las paredes que tuvo que poner, puso Shur, puso todas las cosas que tuvo que hacer para que los hombres llegaran a cumplir su propósito y viniera la simiente de la mujer, que es Cristo. Usó los errores, los pecados del pueblo, la desobediencia del pueblo, pero le encaminó los pasos para que se pudiera cumplir su propósito.
Israel y todos los personajes del Antiguo Testamento no entendieron ese misterio. Misterio que ha sido revelado a los santos apóstoles y a Pablo después de Cristo. De igual manera, las condiciones de la restauración de todas las cosas. Tenemos una condición bien clara. Es necesario que los cielos retengan a Cristo hasta la restauración de todas las cosas. Eso es parte de la condición que tenemos. No se están restaurando todas las cosas. Se habla de los 7 montes, pero nadie quiere entrar a restaurar el 7º, que es el principal, el gobierno. Porque estamos hablando de un reino. Lo principal en un reino es el gobierno, las leyes. ¿Qué hace a una persona súbdito del rey? Nacer en el territorio. No, guardar la ley del rey. Se puede nacer en el centro del reino, del territorio geográfico, y ser un espía, un rebelde, un traidor, no un súbdito. Se puede nacer en las orillas o afuera, en otro lugar. Y al venir a este reino, someterse a las leyes del rey y ser un súbdito del rey. Entonces, no se está cumpliendo la restauración de todas las cosas. Por eso es que Cristo no ha venido. También está el otro que ya me han oído predicar bastante: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Y como mencioné las puertas de tus enemigos, Jesús le dijo a su iglesia: las puertas del Hades, las puertas de mis enemigos, no prevalecerán contra ella. Entonces, por lo menos están esas dos claras condiciones: restaurar todo al orden de Dios y poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Y no se están cumpliendo. Por lo tanto, por eso no ha venido el novio por su novia. Porque la novia todavía está arrugada y con manchas. No se ha vestido de lino fino, que son las obras justas de los santos. De igual manera, entonces, todas estas adversidades, las persecuciones, las abominaciones de género y toda la basura del aborto y todo lo que estamos oyendo y todas las injusticias e ilegalidades que estamos experimentando, son como estaban viviendo Jacob en esos días. Dios usó la calamidad de esos días para separar a Judá de su familia y que se cumpliera lo que faltaba de las condiciones para la promesa. Y las circunstancias nos están trayendo en diferentes partes del mundo a que se busque volver al orden de Dios. Gracias a Dios por lo que está pasando en Brasil y en otros lugares, en Estados Unidos, donde Dios está usando esas circunstancias, esas abominaciones, para que haya un volver a los principios de la palabra, para que haya un restaurar las cosas y para que se empiecen a poner a los enemigos por estrados de sus pies. Nosotros estamos experimentando algo semejante. Nosotros estamos experimentando una abusividad, un descaro en las personas en eminencia, violando abierta y descaradamente la justicia y la verdad. Tristemente, muchos toman la actitud religiosa de sencillamente no hacer nada y esperar que Dios haga, y esperar que Dios haga, cuando claramente dice la Biblia que Él está esperando que nosotros hagamos. Pero esta misma situación está provocando que los judás estemos oprimidos y estemos desesperados y nos queramos separar. Pero es un separar para ir a nuestro timnat, a nuestra posición asignada. Porque Dios no nos llamó a esto, querer autoengañarnos como yo. Por eso que molesto a mis hermanos cuando estoy con liderazgo y les digo: óigame, eso de que nos vamos al cielo y que qué vamos a hacer en el cielo, adorar al Señor. Mire, a mí si me cae mal cuando empiezan a repetir una canción 10 veces, imagínense, está repitiendo aleluya por la eternidad. Eso no lo siento yo como qué glorioso, pasaremos adorando a Dios toda la eternidad. No. Es un autoengaño. Es no querer aceptar la realidad. ¿Cómo va a ser posible que un Dios todopoderoso, soberano, creador del universo y de tanta cosa, si aún en este planetita así infinitamente chiquito comparado a la magnificencia de su gloria, tiene tantas cosas bellas y tantos propósitos y tantas cosas que hacer?
¿cómo va a ser que no tenga un plan eterno? ¿Y saben qué vi recientemente? He predicado que a pesar de que Dios le dijo a Noé, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, no le dijo sojuzgarla porque eso no lo podía hacer, pero dejó que sí hiciera todo lo que sí podía hacer hasta que vino Cristo, y Cristo entonces dijo, bueno, como ya fructificaron, se multiplicaron y llenaron la tierra, ahora sojuzguenla, vayan y hagan discípulos a las naciones enseñándoles cómo sojuzgar. Entonces me di cuenta que lo mismo está pasando. No hemos llegado al cumplimiento, pero Dios está dejando que empezamos a hacer cosas que podemos hacer, y cuando lleguemos al cumplimiento entonces nos va a mostrar cómo se usan. Por eso es que todo lo que en un tiempo ha parecido ficción, ¿verdad? Cuando Dick Tracy hablaba por el teléfono, todo el submarino, 80,000 leguas de viaje submarino, todas esas cosas que en un tiempo eran ficción ahora son realidad. Y ahorita es ficción, viaje a las estrellas, Star Wars, pero va a llegar a ser realidad. Dios nos está permitiendo que sigamos adelantando en lo que podemos adelantar, para que cuando llegue la plenitud, entonces nos revele lo que continúa. Porque ¿qué sigue después del cielo? Después de que Cristo venga y todo termine. No hay nada en la Biblia que nos diga. Todo es pura especulación. Podemos deducir, podemos soñar como yo, podemos especular, pero no hay nada escrito, porque Dios no añade más información mientras no cumplamos la que ya tenemos. Así que mis palabras finales después de esta meditación sería: no nos cansemos pues, que a su tiempo segaremos, si no desmayamos, y sabiendo que nuestra obra en el Señor no es en vano. Podrá parecer en vano ante las circunstancias humanas, pero nada de lo que hacemos para la honra y la gloria del Señor es en vano. Y al final recibiremos la recompensa del que sabe que no ha sido en vano. Judá y Tamar fueron los instrumentos usados por Dios. Y dice, para terminar con este texto, Hebreos, voy a leer solo 3 versículos del capítulo 6 de Hebreos, el 1, el 13 y el 18. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Si para llegar a la perfección tenemos que dejar los rudimentos, quiere decir que eso no perfecciona. ¿Cierto? Ya terminamos primaria, no la repitamos. Pasemos siquiera a secundaria, o como le llaman ahora, diversificados. Pero pasemos. No nos quedemos otra vez dándole vuelta a primaria. 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Para qué? 18. Por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Las 2 cosas inmutables: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, y el juramento. Tenemos su promesa de que heredaremos la tierra y reinaremos sobre la tierra. Esa promesa es inmutable y Él ha jurado que así será. Así que los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, no desmayemos. Estamos en el camino. Seremos los cuadrados en un montón de círculos, pero estamos en el camino. Dios está ordenando nuestros pasos y Él aprueba nuestro camino. Es un buen tiempo para recordar esa sangre preciosa. Si los hermanos están listos.